Vamos a orar y vamos a empezar la clase. Oremos, por favor. Padre nuestro, damos muchas gracias por otra oportunidad de estar aquí en tu presencia. Gracias por todos los que han venido para poder meditar en tu palabra y en especial en este concepto de Cristología. Por favor, ayúdanos a conocer a Cristo, Espíritu Santo de Jesucristo, el que iluminó la palabra de Dios, el que inspiró a los profetas y apóstoles. Por favor, ilumina nuestras mentes y abre nuestro corazón para que podamos entrar en unión con Cristo, gozándonos y disfrutando los ricos beneficios de su gran obra redentora. Ayúdame a mí, por favor, a poder enseñar con claridad estos conceptos. Por todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La importancia de esta clase debe de ser obvia, porque para poder amar a una persona hay que conocer a esa persona. En este caso, para poder alabar a Dios, para poder apreciar a Jesucristo, es necesario conocerlo. Y durante el transcurso de esas clases y también en la experiencia de varias conversaciones personales, yo he visto que la gente está creciendo mucho en su aprecio y en sus conocimientos acerca de quién es Jesucristo. Y es muy importante porque no hay otra persona más importante que Jesucristo, y para poder apreciarlo, para poder apreciar y comprender nuestra salvación, tenemos que conocer muy bien a esta persona que vivió hace 2000 años aquí en la tierra, pero también que resucitó y ascendió al cielo, y que envió a su Espíritu Santo para aplicarnos la gran redención que Él compró en la cruz por nosotros. Hemos tocado varios temas ya, solo de la identidad de Jesucristo. Ustedes tienen las notas. Y hemos considerado lo que se llama la preexistencia de Cristo. El término indica que Cristo había existido desde la eternidad y obviamente antes de que fue concebido en el vientre de María. También consideramos el concepto de la encarnación, que obviamente quiere decir que Cristo se encarnó y, en otras palabras, tomó carne, que nosotros también hemos definido como naturaleza humana, y hemos hablado muchísimo de ese concepto. También la clase anterior consideramos el concepto de la concepción. En este caso, María se concibió siendo virgen, y la persona que fue producto de esa concepción fue Jesucristo, con dos naturalezas, la divina y la humana. Y María se concibió por el poder del Espíritu Santo. Muy bien, en esta noche vamos a volver a considerar un concepto quizás la más importante, o por lo menos una de dos ideas importantes: la deidad o la divinidad de Jesucristo. Vamos a examinar varios textos que enseñan con claridad que Cristo es divino, que Cristo es Dios. Y muchos de estos conceptos ustedes ya han considerado anteriormente, pero en esta noche vamos a ver la necesidad de aclarar las interpretaciones de varios textos, tal como Colosenses capítulo 1. Colosenses 1 es uno de los textos mal entendidos, es uno de los textos mal usados por las sectas falsas. Y no nada más por las sectas falsas, pero por gente que no entienden lo que el apóstol Pablo está diciendo en Colosenses 1 acerca de Cristo como el primogénito. Y yo menciono esta idea porque quizás es la más importante que vamos a considerar esta noche: Cristo como el primogénito. Y como ya pueden ver en las notas, vamos a ver la supremacía de Cristo sobre la creación y sobre la iglesia.
y luego vamos a ir a otro texto en Hebreos, capítulo 1 y 2, estudiando la superioridad de Cristo sobre las maneras viejas por medio de las cuales Dios se había revelado. Muy bien, vamos a empezar, por favor, y vamos a buscar en la Biblia, o si prefieren, aquí en las notas, en la hoja 67, tenemos el texto y vamos a tratar de presentar una muy buena exégesis de este texto. Y la primera porción de nuestro tiempo juntos esta noche vamos a dedicar a este pasaje de Colosenses capítulo 1, empezando con versículo 13, pero enfatizando más los versículos 15 a 20. Por favor, ¿alguien quisiera hacernos el favor de leer de Colosenses capítulo 1, comenzando con el versículo 15 hasta el 20? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Muy bien, gracias. Bueno, aquí vemos varios conceptos y vamos a exponer, empezando con el versículo 15, el significado de esa palabra imagen. Y luego, obviamente, en la segunda línea, la palabra primogénito, muy importante. En versículo 16 vemos la frase por medio de él, sumamente importante esa frase, con referencia a la creación del universo. Aquí abajo la última frase en versículo 16 dice para él, muy importante esa frase. Vamos a ver que todo es la herencia de Jesucristo. Versículo 17 dice, Él es anterior a todas las cosas, hablando otra vez de cuál atributo. Eternidad. Muy bien. Y que por medio de Él forman un todo coherente, hablando otra vez de cuál punto de la teología. Es una referencia a la providencia de Dios, y la palabra providencia hace referencia a la obra de Dios gobernando y perseverando todo lo que Él ha creado. Y esa palabra también nos hace recordar de la providencia de Jesucristo, el cual todavía está activo en nuestras vidas, en este mundo, en la historia, gobernando y guiando todo. Y aquí se dice que en él, y también hace referencia al pegamento en que consiste todo el universo. El universo funciona porque Cristo está ejerciendo su obra de la providencia. Él sustenta todas las Él cosas. sustenta todas las cosas. Y por eso vivimos y por eso el universo funciona. Muy bien, vamos a ver otra frase importante aquí abajo en versículo 8 dice, Él es la cabeza. ¿La cabeza de qué? El cuerpo. ¿Y qué es esta? La iglesia. Muy bien, hemos visto que Él es primogénito y cabeza. Él ejerce supremacía sobre el mundo, pero en este caso sobre también la iglesia. Y luego dice que Él es el principio, otra vez recordando que Él inicia todo en la iglesia, el primogénito otra vez de la resurrección, acordándonos de que Cristo le da vida a la iglesia. Y luego dice que para ser en todo el primero.
Entonces, otra vez un resumen de la supremacía de Jesucristo sobre dos cosas, la creación y la iglesia. Muy bien, vamos a mantener accesible esta hoja con este texto porque contiene el pasaje bíblico que vamos a estar considerando por algunos momentos. Muy bien, página 68 dice aquí arriba, parece que Pablo quiere decir que Cristo tiene la supremacía en la creación y en la nueva creación, refiriéndose a la iglesia, ¿verdad? La nueva creación. Recuerden, por favor, que hemos hablado varias veces de dos creaciones. La primera es cuando Cristo, por medio de Cristo, fueron creadas todas las cosas que existen en el universo. Pero también la recreación se refiere a ¿qué? Sí, la iglesia o la nueva generación, o la nueva creación también puede incluir el hecho de que Cristo va a renovar todo lo que Él ha creado, pero en este caso, en este pasaje, en este contexto, se refiere a la iglesia. La recreación somos nosotros. Nosotros somos nueva creación. Nosotros la nueva creación. Y porque algo nos contaminó, ¿verdad? Y casi nos destruyó. Y por eso Cristo viene para redimir, para restaurar, en otras palabras, para recrear, y por eso la iglesia se llama la nueva creación. La nueva creación creada por el mismo que nos creó al principio a la imagen de Dios. Jesucristo nos está restaurando a esa imagen de Dios de la cual habíamos caído. Bueno, es muy interesante que tan coherentes son todos estos conceptos y son todos estos pasajes que hablan de estos conceptos. Porque en otras clases acerca de la doctrina de Dios, acerca de la providencia de Dios, acerca de la creación, la doctrina de la humanidad, etcétera, 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 hemos tocado también estos mismos conceptos. Pero en esta clase principalmente estamos considerando la supremacía de Jesucristo sobre la creación y ahora en esta sección sobre la nueva creación. Muy bien, es la introducción y estamos listos en la página 68 para empezar nuestro estudio sobre la supremacía de Cristo sobre la creación. ¿Listos? Muy bien, vamos a volver arriba al versículo 15. Otra vez, Pedro, por favor, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ok, número 1. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros, que somos hechos a la imagen de Dios, y Jesucristo, la imagen de Dios invisible? ¿Cuál es la diferencia? Él es el mismo Dios. Jesucristo es el mismo Dios y nosotros no somos Dios, ¿verdad? Pero Jesucristo sí es el mismo Dios, siendo la imagen de Dios. Nosotros somos criaturas y Jesucristo no es criatura. Jesucristo es Dios mismo, el Creador. Muy bien, dice, Él es Dios invisible manifestado. Muy bien, ahora vamos a considerar este término muy importante, primogénito. Versículo 15 también dice, el primogénito de toda creación. Primogénito. Bueno, obviamente cuando nosotros escuchamos esa palabra pensamos en el primer hijo para nacer, ¿no? Pensamos en términos literales o en términos biológicos. Y también la Biblia usa ese término para referirse al primer hijo para nacer. Pero se usa de otra manera también. Y vamos a ver cómo. A veces quiere decir rango o privilegio. En este texto dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y luego sigue hablando de la obra de Cristo creando todo lo que existe.
como ya dije al principio, las sectas falsas insisten en que este texto quiere decir que Cristo empezó a existir en ese momento. Sí, los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen que este texto es toda la evidencia que ellos necesitan para poder decir que Cristo es una criatura. O por lo menos que Cristo tiene un principio que en un momento empezó a existir y usan ese texto como texto de prueba, primogénito. Pero vamos a ver que la palabra se usa de manera distinta en otros textos. En el versículo 16, en el mismo contexto, que más se dice de Cristo que va en contra de una definición literal o biológica. Dice que también Él es el creador. es creador. Ninguna criatura puede participar en la obra de la creación. Solo Dios puede participar. Solo Dios crea y la criatura no. Y también hay varios textos en el Antiguo Testamento en los cuales primogénito tiene sentido de rango o privilegio. Y vamos a buscar uno de esos textos al principio, bueno, al ratito. Pero ustedes deben de conocer la historia de Esaú y Jacobo. Literalmente, ¿quién nació primero, biológicamente hablando? Esaú. ¿Y qué pasó? Le vendió los derechos, dice aquí. Eso es lo que pasó, ¿no? Él vendió sus derechos de Primogénito. de primogénito a su hermano. Y luego su hermano menor llegó a ser el primogénito, según esta definición. Y esta definición se refiere a rango o privilegio, primer lugar, importancia, altísimo. Bueno, ya es el líder y ya todo va de la familia, va a través de él, porque él es el primogénito y ocupa el lugar de importancia, de rango, de privilegio. Y eso es lo que en este texto primogénito llega a ser literalmente la segunda persona para nacer biológicamente. Esa persona que nació segundo llegó a ser el primogénito. Por lo tanto, primogénito habla del que es el más alto, o también la palabra preeminente, en este caso, se refiere a la supremacía de Cristo, aún en este mismo texto, pero vamos a ver que hay otro texto más claro todavía. Hay que buscar Salmo 89. Salmo 89 es una profecía directa del Mesías, de Jesucristo. En este salmo habla de él como el primogénito. En esas profecías, pues vamos a ver, ¿qué dice el texto en versículo 27? Yo le daré los derechos de primogenitura, la primacía sobre los reyes de la tierra. Ok. ¿En qué sentido se usa la palabra en ese contexto? Que tiene que nace primero tiene Ujú. derecho a... El líder. De líder. Es un privilegio, es un líder. Dice primacía sobre los reyes. Más importancia. Rango. Será el Rango. primero. Sí. Muy bien. Entonces fíjese en la exaltación de primogénito. Primacía sobre. Aquí el primogénito no se refiere a una criatura, sino del Altísimo, el preeminente. Bueno, estamos hablando de la conclusión, ¿verdad? La conclusión de este texto es que, volviendo a Colosenses capítulo 1, versículo 15, hablando de Jesucristo, ¿qué está diciendo Pablo de él por el uso del término primogénito? Que Cristo tiene la supremacía, ¿no? ¿Sobre qué en este contexto? Sobre toda la creación. Sobre toda la creación. Entonces, Pablo está diciendo dos cosas muy importantes de Jesucristo. Primero, él es el creador, o por lo menos es el agente, que por medio de él fueron creadas todas las cosas, pero también está diciendo que él es el más importante, él es número uno, él es el jefe, es el rey. Está hablando de Cristo como el Cristo exaltado sobre todo lo que él había creado. Entonces, no hay otra manera de entender este texto. No hay otra manera. Porque
así es Cristo, el preeminente, el original. ¿Pregunta, comentario? Muy bien. Ok, vamos a seguir al versículo 16. Por favor, en voz alta, ¿quisieras leer versículo 16? Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Ok. ¿Qué aspecto de la divinidad está hablando Pablo? ¿De qué aspecto de la divinidad? Como creador, ¿verdad? Y también se protege en la posición del Padre porque dice que por medio de él, implicando también que otras personas, otros miembros de la misma Trinidad también participaron y Dios creó por medio de, entendemos que Dios Padre decretó, planeó y Cristo ejecutó, como ya hemos visto en otras ocasiones, que Cristo participó como el agente y hemos visto otros textos tales como Juan 1 y Hebreos 1, que también enseñan exactamente lo mismo, que por medio de él fueron creadas todas las cosas. Y también hablando de la obra del Espíritu Santo, ¿de qué manera participó el Espíritu Santo en la creación? En Génesis 1 dice que el Espíritu Se movía, implicando que el Espíritu Santo estaba poniendo forma, refinando todo lo que Dios mismo, Dios Padre, había creado por medio de el Logos, Jesucristo, la gran sabiduría, el maestro arquitecto, como dice Proverbios 8, Jesucristo como el constructor, participando, ejecutando la obra de la creación. Pero ¿sabes qué? Se puede decir lo mismo de la recreación. ¿Quién decretó recrear? Bueno, Dios, supuestamente Dios Padre, ¿y quién ejecutó ese plan de recrear? Jesucristo. El Espíritu Santo también para... Pero también, ¿qué hizo el Espíritu Santo? ¿Qué hace todavía el Espíritu Santo? Nos acompaña, pero ¿qué más hace? Hace exactamente lo mismo lo que hizo en la primera creación. Nos enseña, nos guía, nos enseña, nos guía, nos refina, nos renueva, nos aplica todo lo que Cristo hizo y nos da todos los beneficios de Cristo. Entonces, aquí vemos otro paralelo entre la creación, Dios Padre decretando, Dios Hijo ejecutando, Dios Espíritu Santo refinando, renovando, y también en la nueva creación o en la redención, en la gran salvación, Dios mismo decretando, Dios Hijo ejecutando por ir, por servir, por sacrificarse en la cruz, por resucitar, por ascender. Él ejecutó la obra de la recreación y ahora la tercera persona de la Trinidad, que se llama Espíritu Santo, nos está aplicando esos beneficios de la obra redentora de Jesucristo. Cuando uno acepta a Cristo, creyendo en Cristo, ¿quién viene? el Espíritu, Santo. Y el Espíritu, la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a morar dentro del mismo cuerpo del ser humano para darnos lo de Cristo, para aplicarnos todos los beneficios de Jesucristo. Muy bien. Cristo el agente. También la C dice que la Trinidad crea participando. Ya hemos visto esto. Y obviamente los ángeles no son los agentes de la creación. Los ángeles no crean, ni el hombre es agente de la creación. El hombre no crea nada. ¿Por qué se menciona esto aquí? Porque las sectas falsas dicen que también Cristo es el creador, pero ¿cómo es imposible que Él sea creador si no es Dios? Exactamente, si no es divino, si no tiene deidad. La D dice la creación comprensiva. Aquí vemos que porque por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Y el apóstol Pablo enfatiza esto, siguiendo diciendo, fueron creadas todas las cosas. En el cielo, ¿qué cosas? ¿Cuál? Las estrellas, todo
todas las Ok. cosas, con la estación ¿Pero y qué el más? firmamento. El universo. Y dice, y también en la tierra, todo lo que existe aquí en la tierra, todo, absolutamente todo. Pero también dice, para enfatizar cosas visibles e invisibles. Jesucristo creó cosas invisibles. ¿Tales qué? ¿Qué cosas? Los ángeles. Por supuesto, hay varias clases de ángeles. Y por eso dice, Cristo también, por medio de él, fueron creados los ángeles, poderes, tronos, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de ¿quién? De Jesucristo. La creación comprensiva, hablando otra vez de un paralelo entre Génesis, Dios creando el cielo y la tierra, y también ahora en la nueva creación, Jesucristo, Dios por medio de Jesucristo, creando también o recreando nuestro espíritu, restaurando, santificando nuestro espíritu, pero también nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo un día también resucitará y será completamente renovado y restaurado, perfeccionado en un futuro cuando Cristo viene. Entonces, por eso la frase, la creación comprensiva desde el principio, con la creación de todo el universo, cosas visibles e invisibles, y ahora con la nueva creación, cosas visibles y cosas invisibles, y Cristo va a terminar su obra de recrear al regresar o al venir la segunda vez. Muy bien. Seguimos en el mismo texto. Herejías. No sabemos exactamente a cuáles herejías se refiere el apóstol Pablo, pero aquí está una lista. Estamos adivinando nada más. Quizás eran herejías judaicas que tenían los judíos acerca de ángeles, acerca del gnosticismo, etcétera, etcétera, porque en otros textos, en otras cartas de los apóstoles también están refutando gnosticismo y también la adoración de ángeles. Eran herejías que brotaron del mismo judaísmo y quizás, no sabemos, quizás Pablo también hace referencia a esas herejías por insistir en este tipo de Cristo, creador, sustentor, creador de cosas visibles e invisibles, y que por medio de él forman un todo coherente. Implicaciones. El versículo 16 es una de 4 maneras para decir que Cristo es el creador. Lo dice también en Juan 1:3, que estudiamos hace 3 semanas. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Dice el apóstol Juan también en su evangelio. Otra implicación, si Cristo es creador, eso implica que es Dios, y esa verdad exige o requiere nuestra adoración, nuestro culto. Y también implica que este mismo Cristo puede dar la gracia. Y por eso hay muchos textos en las cartas apostólicas que dicen gracias y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Jamás se dice eso de un ángel. Ustedes pueden imaginar un texto bíblico diciendo gracias y paz a ustedes de los ángeles y hombres. Jamás. No tiene ningún sentido. Solo Dios puede bendecir, solo Dios puede dar gracia de esa manera. Siguiendo al versículo 16, página 71. Ahora, herencia es una frase. ¿Cuál frase implica que Cristo recibirá una herencia? Para él. Para él, exactamente. El texto dice que no todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo, pero también para Cristo. ¿Y qué significa esa frase? Él es el dueño. ¿Es el dueño? Sí. Heredero de todo. Heredero de todo. Y todo es para su gloria. Pero él va a heredar. ¿Qué? Todo el universo. Todo.
Y también Romanos 8 dice que también nosotros vamos a ser Coherederos. coherederos, compartiendo ¿qué? La Herencia. gloria de Jesucristo. Entonces, en un sentido que nosotros no comprendemos, vamos a reinar con Él, Él va a compartir responsabilidades con nosotros. Hay una palabra que dice que quizás a Paul va a ser alcalde de 10 ciudades. Hay que prepararse, Paul. Muy bien. Para él implica herencia. Ok, y aquí hay muchos comentarios de nuestro profesor Robert Peterson diciendo que esto es precisamente lo que se dice también en Hebreos 1, 2. A este lo designó heredero de todo. No solo creó todo en el principio, sino Jesucristo lo creó para su gloria, para sus propósitos. Juan lo dice así en Apocalipsis, también dice que Él es el alfa y la omega, diríamos la A hasta la Z, el principio y el fin. Él es el alfa, Él es el creador, Él es la omega, que quiere decir todas las cosas fueron creadas para Él. Él es anterior a todas las cosas. Ya vemos otro atributo. Él es número uno, pero también preeminente, pero eso también implica, esta frase implica eternidad. Los seres humanos y los ángeles tienen un principio y existen para siempre. Somos inmortales por virtud del don de Dios. Solo Dios es eterno. Lo podemos diagramar diciendo que la inmortalidad va en una dirección. Dios tiene flechas que van en ambas direcciones, porque Dios ni tiene principio ni fin. La eternidad se adscribe al Hijo por esta frase. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Interesante. Y ahora hablamos de otro aspecto de la divinidad o deidad, la providencia. Y esta frase forman un todo coherente. Este versículo, bueno, se escribe la obra de providencia que ya hemos visto, ¿verdad? Y otra vez, ¿qué significa providencia? ¿Ustedes creen en la providencia? Sustentar, gobernar todo. Okay. ¿Cuáles son algunas de las cosas que Cristo gobierna? ¿Está gobernando ahora mismo? ¿Está gobernando aquí en este salón? Absolutamente, el Espíritu Santo, sí, sí. Ok. Nos guía a nosotros, nos toca, nos estimula, inicia cosas con nosotros. La Biblia enseña que nosotros debemos de cooperar, participar con la obra del Espíritu Santo en cuanto a nuestra santificación. No es decir que nosotros no hagamos nada, es que nosotros colaboramos con el compañero principal, el Espíritu Santo, que inicia, que obra, que estimula, que nos da poder, que nos guía, que nos da sabiduría por la palabra y también que nos purifica y que nos da buenas motivaciones. El Espíritu Santo hace todo esto. Dice Pablo que Él nos da el querer y el hacer. ¿Y nosotros qué hacemos? Dice Pablo. Colaboramos, dice, por eso trabajamos. Somos los transmisores. Sí, pero nosotros también trabajamos haciendo todo posible, poniendo nuestras fuerzas a la disposición del Espíritu Santo, para que Él nos pueda guiar y santificar. Tenemos mucha responsabilidad, pero el Espíritu Santo ejerce la providencia de Jesucristo en cuanto a nuestra salvación y en cuanto a nuestra santificación, pero entendemos que esta misma colaboración existe en la historia del mundo. Y es un gran tema que ya hemos considerado en otra clase, pero aquí Pablo menciona de nuevo que Jesucristo tiene que ser Dios, porque no nada más creó, sino gobierna. Y en Él consiste todo. Y en Él, y por medio de Él, todo forma un todo coherente.
por medio de Jesucristo. Muy bien. Otro aspecto, o la siguiente aspecto, hemos considerado la supremacía de Jesucristo sobre la creación. ¿Ok? Y ahora vamos a ver que Cristo también es preeminente sobre, estoy en la página número 72. Pero ya entienden lo que acabamos de hacer. Cristo es preeminente. Cristo tiene supremacía sobre, primeramente, sobre la creación. Y tocamos estos puntos. Él es creador, agente de la creación, participando con la Trinidad en crear. La ley dice que Él creó todo, entonces creación comprensiva, y debemos de adorarlo como creador. Vemos en este mismo pasaje que Él es también heredero, porque todo fue creado para Él. Hemos visto que Él es eterno, porque Él es antes de todas las cosas. Y vemos también la providencia, que de Él forman un todo coherente. ¿Ok? Esa fue la primera sección, Cristo ejerciendo su preeminencia sobre la creación. Y ahora, en la segunda parte, la letra B, vamos a ver que Cristo es preeminente sobre la iglesia. ¿Ok? Y cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de la nueva creación. Bueno, primero yo leo esta porción de nuevo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Y todas esas frases se refieren a la iglesia, a la nueva creación. Primero dice que Él es la cabeza. Otra vez la palabra preeminente sobre la iglesia. Él es preeminente sobre los miembros de la iglesia. Es nuestra cabeza. Y es muy bueno acordar eso, ¿no? Porque hay ciertas personas que se creen cabeza de la iglesia. El pastor no es la cabeza. Y ningún líder fuerte es la cabeza. Tenemos la tentación de pensar a veces como líderes o una persona fuerte que tiene una personalidad muy fuerte que es la cabeza, pero no, Cristo es la cabeza. Y todos nosotros, para poder mantener unidad en la iglesia, tenemos que sujetarnos a la cabeza, y principalmente buscamos la unidad por medio de buscar los mandatos. Deseamos obedecer la cabeza, y el Espíritu Santo nos hace humillarnos para poder servir y buscar o velar por los intereses de los demás. Recuerdan esa lección que estudiamos en Filipenses 2. Y esa experiencia de unidad en la iglesia es posible si nosotros recordamos que Cristo reina y es cabeza, y Él es preeminente sobre los miembros de la iglesia. Pero también versículo 18, la tercera parte, dice que Él es el principio. Pero ahora no está hablando de la creación, pero es muy paralelo. ¿Está hablando de qué? Dice aquí, Él es el principio. Y estamos hablando en el contexto de la iglesia. ¿En qué sentido es Cristo el principio? De la nueva creación. Él es el principio Él de es la... el Salvador. Él es el Salvador. Él es el que inicia, que empieza la nueva creación. ¿Y cómo lo hace? Exactamente, muriendo y resucitando, enviando al Espíritu Santo para empezar a tocar corazones y para empezar a resucitar de entre los muertos a los pecadores, para que nosotros podamos empezar a vivir hacia Dios.
Y Cristo inicia, Cristo da vida. 18, la cuarta parte dice, el primogénito otra vez, primogénito de la resurrección. Y por eso, ¿y por qué trae esta frase? Porque Él da vida. Él fue el dador de la vida a la creación física. Y Él es también el dador de la vida a la iglesia. Él es el Salvador. Y cualquiera que tiene vida, que tiene la vida, y es una parte de la iglesia, ha recibido la vida de aquel que es el segundo y el último Adán, según 1 Corintios 15, el que es la fuente de la vida para la iglesia. La iglesia no tiene vida aparte de Cristo. Cristo es la vida. Y por supuesto, por medio de su Espíritu Santo, Él le da vida a la iglesia.